Alicia Castro. Alicia, buen día. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo estás viviendo y qué, te pregunto, vamos hacia el hueso, ¿no? ¿Qué postura está tomando Soberanos frente a este momento, frente a esta situación hacia adentro del Frente de Todos? Entiendo que Soberanos con X, ¿no? Integra el Frente de Todos desde una colectora, como muchas organizaciones. ¿Dónde están parados ahora? Mira, me gustaría compartir con vos, con ustedes, con quienes nos escuchan, que mañana, 24 de marzo, masivamente los ciudadanos y ciudadanas argentinos rendimos tributo a quienes lucharon por un país mejor, por un pueblo más feliz, revolucionarios que perdieron la vida en el intento, ¿no? Y lo hacemos con los lemas de memoria, verdad y justicia. Entonces, si estás de acuerdo, propongo que le demos alguna amplitud a los términos para entender, para contextualizar este momento de crisis que estamos viviendo, ¿no? En tiempos de posverdad, de mentira generalizada, de manipulación de la opinión pública, entiendo que la verdad es revolucionaria. Y para la corriente política que integro, para Soberanos, que integramos con Amado Boudou, con Gabriel Mariotto, con Alejandro Olmos, con muchos militantes del campo nacional y popular, la verdad es una acción, una tarea que nos hemos tomado con responsabilidad, la de rasgar el velo de algunas cuestiones que no son evidentes, aunque sean verdades incómodas. Algunas de esas puedo mencionarlas en este diálogo con vos, ¿no? Y respecto a la memoria, creo que es oportuno compartir aquel fragmento de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, donde denuncia que aún más crueles que los daños sobre los cuerpos es la planificación de la miseria. Y me parece que en este punto nos toca hablar del Fondo Monetario Internacional y de la crisis que precipitó y que expresa este acuerdo. ¿Te parece? Sí, por supuesto, por supuesto. Como recordamos, la deuda externa durante la dictadura militar, que efectivamente fue un plan para llevar a la Argentina a la dependencia, se multiplicó por 6 la deuda externa y sobre todo se estatizó la deuda privada de muchas empresas. Se cargó sobre las espaldas del pueblo la deuda de empresas privadas, entre otros de la familia Macri, ¿no? Y tenemos aquí ahora, en esta etapa, y esto es muy preocupante, una etapa de democracia, de un gobierno nacional y popular, tenemos una nueva forma de estatización de la deuda privada. ¿Por qué digo esto? Ni un peso de los 44.000 millones de dólares de deuda que contrajo Macri sirvió para beneficio del pueblo argentino. El propio Macri, con el cinismo que lo caracteriza y con la impunidad que le hemos otorgado, reconoció que esos dólares se los llevaron los bancos, ¿no? Dijo Macri, tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Es decir, esos fondos fueron utilizados para constituir capitales en el exterior, no sirvieron a la Argentina ni a los argentinos. Por lo tanto, es deuda odiosa. Se puede tipificar como deuda odiosa. Se equivocó el presidente Fernández cuando le respondió al gobernador Rodríguez Sá que deuda odiosa, no era odiosa la deuda porque fue contraída por un gobierno democráticamente electo. La deuda odiosa tiene otra tipificación, es cuando no cumple, cuando fue impuesta o cuando no cumple con los objetivos para los que fue contraído. Por otro lado, el fondo incumplió su convenio constitutivo, no pidió garantías para el stand-by, sobreendeudó a la Argentina sabiendo que la deuda era impagable y comprobó el fondo, porque esto figura en reportes del propio Fondo Monetario del 2016 al 2018, que los fondos que giraba eran utilizados para la fuga de capitales. En ese caso, el convenio constitutivo del fondo lo obliga a interrumpir el flujo de fondos y a inhabilitar al país que lo hace. Y no lo hizo tampoco, ¿no?
Entonces, desde Soberanos nosotros somos críticos del acuerdo con el fondo desde nuestro lanzamiento. Que ya es un hecho, ¿no? El acuerdo con el fondo ya está, digamos, o sea... Es un hecho que se constituyó sobre varias falsedades, ¿no? El gobierno no quiso tomar ninguna de las propuestas que surgieron de nuestro movimiento, de otros, llevar al Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia por la violación de su estatuto constitutivo, hacer una auditoría interna. Si bien es cierto que el gobierno hizo una denuncia sobre quienes fugaron los fondos, para una investigación sobre quienes fugaron los fondos, la fuga no constituye un delito. Lo que sí constituye un delito es la evasión o el lavado. Por eso nosotros hicimos una denuncia penal que tiene como objeto que mediante la información cruzada con la FIP se investigue a los que fugaron divisas para que demuestren si tenían capacidad económica para adquirir esos fondos y si habían cumplido con obligaciones fiscales, ¿no? Siempre hay que recordar que Al Capone, después de muchos crímenes, sí, fue juzgado por evasión, ¿no? Podría darse un caso similar en la Argentina. Si habían cumplido las obligaciones fiscales o si hubiera la comisión de otros delitos como lavado de dinero, delitos conexos. Y también propusimos una consulta popular. Y creemos, varios analistas lo han señalado, que es a partir de estos cuestionamientos de Soberanos que se desencadenó una resistencia, una oposición al acuerdo, que tensó esa aceptación blanda, ese consenso bobo, acrítico sobre el que venía caminando durante 2 años el acuerdo, enmarcado en el sentido fundante del neoliberalismo, que es no hay alternativa, ¿no? Recordemos que ese lema que fue acuñado por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan se conoce hasta por sus siglas en inglés TINA, por There is no alternative. Ese es el caballito de batalla, ¿no? Todo el tiempo se está agitando el fantasma, el cuco del default. Y eso es una de las tantas mentiras que apañaron este acuerdo. No hay default. El Fondo Monetario nunca puso un país en default. Hay moratoria y durante esa moratoria se podrían haber buscado estas alternativas para lograr una negociación mejor. Incluso nosotros trajimos la opinión del exministro de Grecia, de Yanis Varoufakis, que dijo que hay que, ministro de Economía, que renunció al gobierno de izquierda de Syriza cuando aprobó el tercer paquete de ajustes, porque esa es otra de las cuestiones, Cintia, que advertimos, ¿no? Y es muy grave, porque lo que sí nos va a colocar al borde del default son las revisiones trimestrales del Fondo Monetario, que va a exigir por incumplimiento de metas, porque hasta el propio fondo dice que el acuerdo es prácticamente incumplible, ¿no? Entonces, si fue impagable la deuda de 44.000 millones de dólares de Mauricio Macri, también será impagable la deuda de 44.000 millones de dólares de Alberto Fernández, que estamos contrayendo para blanquear la estafa de Macri, ¿no? Entonces, Varoufakis dijo 2 cosas que creo que son muy importantes y muy sencillas de comprender. Dijo que el acuerdo debía ser enterrado por 2 razones. Una ética, porque no se puede exigir al pueblo que pague la conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que los oligarcas, dijo la oligarquía argentina y la oligarquía internacional, se lleve la plata de la Argentina. Y también por una razón política, porque el gobierno, mediante este acuerdo, va a perder, y esto lo venimos señalando y conversando con vos también desde hace tiempo, el gobierno va a continuar pulverizando su base electoral, el gobierno va a perder la voluntad y el voto y el acompañamiento de las mayorías, con los cuales perdemos todos, pierde el país, pierde la Argentina, pierde el gobierno, ¿no? Esto, digamos, creo que estos 4 meses de debate
que tensaron la opinión pública, me refiero a los 4 meses en los que nosotros venimos actuando. Sí, en el interín renuncia Máximo Kirchner a la jefatura del bloque, y luego la votación de los 41 votos entre votos en contra y abstenciones, y los 13 votos en contra y abstenciones, en ese cúmulo en el Senado y en diputados, es, digamos, lo que parteaguas, es el gran parteaguas que nos lleva a esta situación de tensión dentro del Frente de Todos. ¿Qué crees que representan esas tensiones? Yo creo que esto es un momento indicado para que revisemos colectivamente cómo se constituyen las alianzas, ¿no? Cómo se constituyen los frentes políticos, electorales. Nosotros tenemos una experiencia muy mala, dramática, con la constitución de la alianza entre el FREPASO, que se llamaba así por el Frente del País Solidario, que era una construcción de izquierda, de centro-izquierda, con el sector más conservador del radicalismo, con De la Rúa, y terminó, ya sabemos cómo. Qué peligrosa comparación, ¿no? Bueno, podemos analizar otras, ¿no? Dilma Rousseff con Temer. También. Rafael Correa con Lenin Moreno. ¿Qué estás queriendo decir, Alicia? Estoy queriendo decir que nosotros, más que personas, mesianismo, salvadores, tenemos que buscar ideas. Tenemos que apuntalar y construir programas, ¿no? El Frente de Todos fue claramente una coalición electoral muy eficaz para sacar a Macri del gobierno, pero nunca se constituyó como una coalición de gobierno. Nunca constituyó un programa. Esto parece increíble, pero fue así, ¿no? Es decir, una coalición electoral puede tener una cierta eficacia o mucha eficacia para cambiar de gobierno, pero puede no tener ninguna eficacia para gobernar un país en crisis, en un mundo en crisis, ¿no? No estamos inventando nada, estamos en una confluencia de crisis a nivel mundial de extraordinaria gravedad, inédita, ¿no? Una crisis política, crisis económica, desmoronamiento de las democracias, tragedia medioambiental. Entonces, ¿qué esperábamos de esta coalición? Inflación, enorme inflación. Digo, me parece que ahí es como que la pregunta es qué hacer frente a la urgencia. Ayer se reunieron intendentes de la tercera sección electoral y le pidieron a Alberto Fernández que garantice la mesa de los argentinos. O sea, se le está pidiendo a Alberto Fernández una acción directa, concreta, urgente. ¿Qué le pide Soberanos? Es urgente porque hace unos meses nos escandalizábamos que aunque costara 1.000 pesos el kilo de la carne, y llegó a costar 900 pesos el kilo de lechuga, ¿no? Y yo creo que un presidente que empieza a hablar confunde el día, casi el año, porque comenzó hablando, dijo el año que viene, luego dijo el viernes que viene, luego dijo cuando es viernes, y luego anunció un programa contra la inflación para el viernes. Me parece que ha perdido contacto con la realidad. Porque efectivamente hay muchísima gente, muchísimos compatriotas que no comen 3 veces por día. ¿Y qué esperábamos nosotros de una alianza electoral aquel 18 de junio? Bueno, yo tengo una amiga periodista que no esperaba mucho. Tengo una amiga periodista que cuando le invité a comer un choripán con un vino para celebrar aquel 18 de junio por la alianza electoral, me preguntó, quiero saber si Alberto Fernández va a concluir su alianza con Clarín. Y esa es una pregunta que yo recuerdo casi todos los días, ¿no? Porque te la hice yo. Sí, me lo preguntaste vos. Sí, claro. Me lo preguntaste vos. Cuando hablábamos para celebrar lo que todos celebrábamos, que era
la constitución de una coalición, de una alianza electoral que nos permitía salir del nefasto macrismo, de la entrega de un régimen neocolonial, ¿no? Alicia, tenemos las noticias. Necesito cerrar esta entrevista, pero porque tenemos que entregar al informativo. Dame una línea de reflexión final. Bueno, yo creo que es evidente que Alberto Fernández ha cambiado su sistema de alianzas, ha hecho una alianza con Juntos por el Cambio para lograr votar este verdadero blanqueo de la estafa de Macri, de una conspiración mafiosa con el Fondo Monetario Internacional, y Alberto Fernández tiene que retomar una alianza, es decir, no es posible que no quiera cogobernar con Cristina Fernández de Kirchner y quiera cogobernar con el Fondo Monetario Internacional o con la derecha de la Argentina que nos ha llevado a la ruina. Así que creo que es un momento para revisar si no queremos que esta crisis política, que es evidente, y que esta crisis económica, que es dramática, conforme también una crisis institucional. Alicia Castro, gracias por este contacto con la M750. Gracias a vos.